La noche en que un hombre retó al diablo. Nadie en el pueblo de San Gregorio del Monte olvidó jamás la historia de Evaristo Luna, el albañil más hábil y más obstinado que haya trabajado en aquellas tierras. Dicen que su destino cambió una temporada de lluvias, cuando aceptó levantar la casa de un hombre que jamás aceptaba un no como respuesta. El patrón se llamaba Don Arcadio Montalbán, un galadero rico, dueño de hectáreas y secretos. Su hacienda, El Suspiro, se alzaba entre los cerros envuelta por la niebla. Arcadio había oído hablar de Evaristo, cumplido, perfeccionista y capaz de terminar una obra sin dormir. Por eso, cuando lo contrató, fue directo. «Tienes 100 días exactos, ni uno más. Quiero esa casa terminada antes de que cambie la luna». Evaristo aceptó sin dudar. En aquel entonces, el dinero era escaso y los tiempos duros. Los primeros días, la construcción avanzó sin tropiezos. Los cimientos firmes, las paredes erguidas, el sonido de las palas y los martillos llenando el aire. Pero después, el cielo cambió de humor. Primero cayó una llovizna ligera, luego un aguacero que duró semanas. El barro tragó las herramientas, los andamios se desplomaron y los hombres comenzaron a enfermar. Evaristo, con el rostro empapado y los ojos hundidos de cansancio, miraba cómo el terreno se deshacía bajo sus botas. Pasaban los días y el agua no cedía. Las nubes parecían burlarse de ellos. Hasta los perros dejaron de ladrar. Cuando solo faltaba un mes para la fecha límite, Evaristo comprendió que no llegarían a tiempo. Una tarde, entre el fango y la neblina, apareció don Arcadio montado en su caballo negro, envuelto en un impermeable de cuero que goteaba agua. El hombre bajó sin saludar. Lo miró con una mezcla de desprecio y paciencia agotada. «Patrón», dijo Evaristo, quitándose el sombrero empapado, «no hay forma de seguir así. El terreno se hunde y los muros no secan. Si esto continúa, la casa no va a resistir». Don Arcadio lo observó con una calma sin alma. Luego dijo con voz baja pero cortante: «Yo no pago excusas. Dijimos 100 días. Si al amanecer del último no está terminada, no verás ni un peso». El sonido de los cascos se perdió entre el lodo cuando el patrón se alejó. Evaristo se quedó ahí, empapado, mirando cómo su trabajo se deshacía frente a sus ojos. El miedo se le metió al pecho, pero no era miedo al fracaso. Era miedo a él, a ese hombre que tenía fama de arreglar los problemas a su manera. Las semanas siguientes fueron un infierno de agua. Los obreros, hartos y temerosos, comenzaron a renunciar uno a uno. El último día que tuvo suficiente dinero, Evaristo reunió al grupo y los despidió. Les pagó con manos temblorosas y los vio alejarse bajo la lluvia, sin una palabra. Solo quedaban las paredes a medio levantar, y él, solo, frente a la tormenta. Esa tarde el sol se perdió antes de tiempo, oculto tras nubes negras. Evaristo guardó sus herramientas y caminó hacia su choza. Cada paso chapoteaba en el barro. Cuando llegó, se desplomó frente al fuego débil que apenas lograba mantenerse encendido. El viento silbaba entre las rendijas de madera cuando alguien golpeó su puerta.
Evaristo se levantó lentamente. Al abrir, el aire frío entró con un olor a cuero mojado y cigarro. Frente a él estaba don Arcadio, con la mirada dura como piedra. «Mañana al amanecer vendré a ver mi casa», dijo con voz que no admitía réplica. «Y si no está lista, ya sabes lo que pasa con los que me fallan». Evaristo tragó saliva, sintiendo cómo la presión lo ahogaba. «No se preocupe, patrón», mintió. «Mañana la tendrá lista». El ganadero sonrió apenas, un gesto torcido, y se marchó sin decir adiós. Cuando el sonido de los cascos desapareció, Evaristo se dejó caer en una silla. El fuego se extinguió por completo. Solo quedó la oscuridad, y en esa oscuridad murmuró algo que no recordaba haber dicho antes. «Si el cielo no ayuda, tendré que pedirle al infierno». Eran cerca de las 2 de la madrugada, cuando Evaristo salió de su casa con una linterna vieja en la mano. La lluvia había parado, pero el aire estaba espeso, como si el mundo contuviera el aliento. Cruzó el camino de tierra que llevaba a la hacienda, y al llegar a la obra, lo envolvió un silencio tan profundo que ni los sapos se atrevían a croar. La estructura inacabada se alzaba frente a él como un esqueleto negro. Las paredes húmedas brillaban bajo la luz de la luna. Los cimientos, aún frescos, olían a cal, barro y desesperación. Evaristo caminó entre los montones de ladrillos, mirando el terreno. «Tiene que haber una forma. Tiene que haberla». Pero no había obreros, ni herramientas suficientes, ni tiempo. Solo una promesa imposible. Fue entonces cuando recordó las historias que su abuela contaba junto al fogón. Historias de hombres desesperados que habían hecho tratos con lo que habitaba debajo del monte. Entidades que ayudaban a terminar trabajos imposibles a cambio de un precio que nadie podía pagar sin sangre. Evaristo levantó la vista. La neblina se deslizaba entre las vigas como si respirara. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda y, con la voz temblorosa, dijo: «Si hay alguien o algo que pueda escucharme esta noche, te ofrezco lo único que tengo, mi alma si hace falta. Pero necesito que esta casa esté lista antes del amanecer». Por un instante creyó haber hablado con la nada, pero entonces un murmullo surgió del fondo del terreno, como si el mismo suelo le respondiera. Una risa baja, seca, reptando entre las sombras. De una esquina oscura donde la luz no llegaba, una figura comenzó a tomar forma. Primero fue una silueta sin rostro, luego una sombra densa que parecía absorber la claridad de la luna. El aire se volvió helado, y el corazón de Evaristo golpeó contra su pecho con un ritmo de martillo. «¿De veras estás dispuesto a pagar ese precio, albañil?», preguntó una voz grave, tan profunda que parecía salir del subsuelo. Evaristo tragó saliva, intentando sostenerle la mirada a aquella figura sin ojos definidos. «No tengo elección», respondió. «Solo necesito que la casa esté lista antes del amanecer». La sombra sonrió. Fue una sonrisa amplia
imposible, que se extendía más allá de su rostro. «El trato es simple», dijo. «Yo terminaré tu obra antes de que despunte el sol. Pero cuando el último ladrillo esté colocado, el alma que prometiste me pertenecerá». Evaristo dudó solo un segundo, luego asintió. «Hazlo», susurró. «No hay marcha atrás». La sombra extendió su brazo y de pronto el terreno cobró vida. Las herramientas comenzaron a moverse solas. El martillo golpeó por sí mismo. Las palas cavaban y las vigas se levantaban como impulsadas por manos invisibles. Evaristo retrocedió, incrédulo, mientras docenas de siluetas oscuras, como obreros hechos de humo, aparecían alrededor, trabajando a una velocidad inhumana. El aire se llenó del sonido metálico de los clavos, de ladrillos chocando, del crujir del cemento secándose más rápido de lo que era posible. Las sombras trabajaban sin descanso. Algunas pasaban rozando a Evaristo, dejando tras sí un frío que le calaba los huesos. Pasaron las horas y la casa comenzó a tomar forma. Las paredes se cerraban, el techo se alzaba, los muros brillaban bajo la luz de la luna que empezaba a desvanecerse. Evaristo, con la linterna en la mano, observaba el milagro o la condena frente a él. Cada ladrillo colocado era un recordatorio de lo que había entregado. Y entonces, cuando el reloj marcaba la última hora antes del amanecer, se le ocurrió algo. Una idea fugaz. Una trampa. Miró el montón de ladrillos que aún quedaban, esperó el momento justo y con cuidado tomó uno de ellos, el último. Lo cubrió con su chaqueta y lo escondió entre las sombras, lejos de la vista del ser. El trabajo continuó. Las sombras corrían, alzaban, empujaban, sellaban. Y cuando la primera claridad del amanecer comenzó a teñir el cielo, la figura oscura se detuvo. «Está hecho», dijo con un tono satisfecho. «Tu casa está terminada, hombre de palabra. Y ahora cumplirás la tuya». Evaristo apretó los dientes, sacó el ladrillo oculto y lo sostuvo frente al ser, con las manos temblorosas. «Aún falta este», dijo con voz firme. «No terminaste tu parte del trato». El ser quedó inmóvil, su sonrisa se congeló. Por un momento el tiempo pareció detenerse. «¿Qué estás diciendo, humano?», murmuró la sombra, con un tono que ya no era burla, sino furia contenida. Evaristo alzó el ladrillo entre la luz gris del amanecer. Su respiración era agitada, pero sus ojos firmes. «El trato fue claro», dijo. «Cuando el último ladrillo estuviera colocado antes del amanecer, mi alma sería tuya. Pero el último ladrillo no está puesto». El aire tembló. Las sombras que habían trabajado durante la noche se detuvieron, como si esperaran una orden. La risa del ente se quebró en un gruñido. Su forma comenzó a deformarse, como humo atrapado en una botella. «¿Te atreves a jugar conmigo, mortal?», rugió. «Yo cumplí mi parte». «No», respondió Evaristo. «No la terminaste y ahora el sol ha salido». La figura gritó.
un alarido seco que hizo temblar las paredes recién levantadas. El cielo se tiñó de un rojo enfermizo y las sombras, una a una, comenzaron a disolverse como polvo. Evaristo retrocedió, cubriéndose los ojos, mientras el ser se deshacía en una nube negra que se dispersó entre las vigas. Antes de desaparecer por completo, una voz resonó detrás de él, grave y vengativa. «No me olvides, constructor. Podrás engañar al demonio una vez, pero no para siempre. Cuando la última piedra caiga de esta casa, volveré por ti». Y entonces, silencio. Solo quedaba el crujir de la madera fresca y el canto de los gallos anunciando el nuevo día. Evaristo se arrodilló, con el ladrillo aún en las manos. Sus dedos temblaban. Había ganado, o eso creyó. Horas después, don Arcadio llegó montado en su caballo. El sol doraba la fachada recién construida y la casa, sólida e imponente, parecía desafiar la razón. El patrón miró la obra con admiración y con un dejo de desconfianza. «Cumpliste. No esperaba menos de ti». Evaristo no respondió. Tenía la mirada perdida en el horizonte, los labios resecos y el alma cansada. Solo asintió y extendió la mano para recibir su pago. Durante las semanas siguientes, la historia se esparció por el pueblo. Decían que Evaristo había levantado la casa en una sola noche. Algunos aseguraban haber visto luces moverse dentro del terreno cuando aún no amanecía. Otros juraban haber escuchado risas desde los cimientos. La hacienda al suspiro se convirtió en motivo de murmuraciones. Años más tarde, tras la muerte de don Arcadio, nadie volvió a habitarla. Los peones afirmaban que en las madrugadas el sonido de martillos y palas aún se escuchaba entre los muros, como si alguien siguiera construyendo sin descanso. Evaristo envejeció en silencio, evitando pasar cerca de aquella casa. Nunca volvió a hablar del trato. Solo conservó aquel ladrillo, el que había escondido, el que lo salvó. Lo guardó bajo su cama hasta el día de su muerte. Dicen que, cuando su cuerpo fue encontrado, la casa en la colina se estremeció y que una sola piedra, el ladrillo faltante, rodó por el suelo, deteniéndose justo en el umbral de la puerta. Desde entonces, nadie osa tocar la hacienda. Los campesinos la editan y cuando pasan frente a ella, hacen la señal de la cruz. Porque cada tanto, en las noches de lluvia, se escucha entre las ruinas una voz que pregunta: ¿ya está puesto el último ladrillo? Ahora coméntanos qué te pareció esta historia. No olvides suscribirte y dejar tu like, porque la noche es joven y las historias no terminan.